Muy bien, hola, estamos aquí con nuestro estudio de Santiago, es nuestra sesión número 7. La, la pregunta es, ¿somos hacedores o solo oidores de la palabra? Leamos nuestro texto, por favor, Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque eh, el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Vamos a observar otra vez 4 cosas. Primeramente, la necesidad de ser hacedor y no solo oidor de la palabra. En segundo lugar, la imagen que uno ve en un espejo es mirar y luego olvidar. En tercer lugar, el contraste con la perfecta ley de la libertad, que aquí es mirar y perseverar. Y luego, en cuarto lugar, la bendición de ser un hacedor de la palabra. Esta es la obra que Dios espera de nosotros y no solo un oidor olvidadizo. Una vez más, Señor, te damos gracias por esta oportunidad. Sé tú nuestro Maestro. Queremos estar a tus pies, Señor Jesús. Háblanos por tu Espíritu. Por Cristo Jesús lo pedimos. Amén. A ver, entonces te invito a meditar conmigo sobre estos 4 puntos, uno por uno. En primer lugar, la necesidad de ser hacedor y no solo oidor de la palabra. Santiago enfatiza el punto que los judíos oían cada vez que escuchaban la lectura de la ley. Debían ponerla por obra, no solo escuchar. Se escucha esto varias veces en Deuteronomio. Si solo escuchamos y no ponemos en práctica lo que oímos, estamos en realidad culpables de engañarnos a nosotros mismos. Adam Clarke, el comentarista británico de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, lo explica así. Habían oído la doctrina, la habían creído, pero no la habían llevado a ningún uso práctico. Engañándoos a vosotros mismos significa imponerse a sí mismo argumentos sofistas. Este es el significado de esas palabras. Con su propia razón se habían convencido de estar en un estado de seguridad, pero era un estado carnal. El objetivo de Santiago es entonces despertarles de su sueño. Y así debe ser con nosotros también. No queremos ser solo oidores y no hacedores de la palabra. Nos acordamos que Cristo mismo nos ha dicho esto, que debemos no solo oír, echar sus palabras, escuchar sus palabras, sino hacerlas. Describe a esa persona que las pone en práctica como el hombre que construye su casa sobre la roca, en contraste con el que la construye sobre la arena. Seamos entonces nosotros hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Entonces, ¿qué implica ser solo un oidor y no un hacedor de la palabra? Aquí podemos ver, regresando al texto, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Entonces, esta es la imagen que uno ve en un espejo, mirar y luego olvidar. Que confieso que por mucho tiempo no había entendido bien esta ilustración o metáfora. Si el espejo es la ley, la palabra de Dios, entonces cuando miro en ella, debe mostrarme lo que realmente soy. Pero hay un problema aquí. Y aquí es donde uno puede consultar con muchos que han visto esto y parece que la mayoría están de acuerdo. Regresemos por un momento al comentario de Clark.
Dice, esta metáfora es muy sencilla, pero muy expresiva. Un hombre desea ver su propio rostro y cómo aparece en su estado natural. Para ello, se mira en un espejo, en el que se exhibe su verdadero rostro, con todas sus imperfecciones y defectos. Está afectado por su propia apariencia. Ve deformidades que podrían remediarse, manchas, excesos e impurezas que podrían eliminarse. Mientras continúa mirándose en el espejo, se ve afectado y desea ser diferente de lo que parece. Se propone hacer todo lo posible para que su rostro sea agradable. Al irse, pronto olvida qué tipo de persona era, porque ahora se ha removido el espejo y su rostro ya no se refleja a sí mismo. Ya no recuerda lo desagradable que parecía, ni sus propias resoluciones de mejorar su semblante. Las doctrinas de Dios, predicadas fielmente, son tal espejo. El que oye no puede evitar descubrir su propio carácter y verse afectado por su propia deformidad, los dolores y los propósitos de enmienda. Pero cuando termina la predicación, se remueve el espejo y sin preocuparse en examinar los registros de su salvación, la ley perfecta de la libertad, lo que vamos a ver en versículo 25, o sin continuar mirando allí, pronto olvida qué clase de hombre era. O al depositar alguna confianza no bíblica en la pura misericordia de Dios, se razona a sí mismo sin la necesidad del arrepentimiento y la enmienda de su vida. Y así engaña a su propia alma. Con razón, Santiago nos dice que es de tanta importancia ser un hacedor de la palabra, para ya no mirar solo para olvidar, sino poder mirar y perseverar. Este es el poder de la perfecta ley de la libertad. A ver, ¿qué era primero? Ser hacedor y no tan solo oidor de la palabra. Luego vimos que mirar y olvidar era por no poner por obra. Entonces llegamos al tercer punto, en el contraste con la perfecta ley de la libertad. Eso es mirar y perseverar. En cambio, aquí se ve que aquel que mira, oye y hace. Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Ya no es un espejo físico, por bien pulido que fuera. Esta sí es la perfecta ley de la libertad. Este espejo es sin duda el evangelio. Si es una ley porque nos impone requerimientos. Si es una perfecta ley porque es pura y completa y da verdadera libertad. Permíteme otra cita de Adam Clark. Es una ley que libera de la culpa, el poder, el dominio y la influencia del pecado. Y es perfecta, proporcionando una plenitud de salvación para el alma. Y puede llamarse perfecta aquí en oposición a la ley, que era un sistema de tipos y representaciones del cual el evangelio es la suma y la sustancia. Este es el verdadero evangelio. Cristo vino a cambiarnos, no solo darnos un boleto al cielo. Su gran propósito es una relación de amistad íntima, transformadora en los hacedores de su palabra, los que miran con intención y perseveran. Son hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Y llegamos entonces al punto final, donde Santiago habla de una bendición, la bendición de ser un hacedor de la palabra. Esta es la obra que Dios espera, no solo un oidor olvidadizo. Como una aplicación personal a lo que hemos visto en nuestro texto, vamos a ver el contraste entre solo ver nuestros defectos y mirar con intención, no ser oidor olvidadizo. Permítame, por favor, una cita más
de nuestro comentarista Adam Clark. Esto bien, recordemos que esto viene desde principios del siglo XIX, quizás al final de su vida. Duró muchos años escribiendo su comentario de toda la Biblia. Él nos ayuda a ver qué es esta bendición de no ser oidor olvidadizo. Es sencillamente una persona que toma tiempo para ver y examinar el estado de su alma, la gracia de su Dios, el alcance de su deber y la altura de la gloria prometida. La metáfora aquí está tomada de aquellas mujeres, dice Clark, y ahora quizá podemos incluir algunos varones, que pasan mucho tiempo ante su espejo para poder arreglarse con el mayor provecho y no dejar un cabello o el más mínimo detalle de su vestimenta fuera de su lugar. Parece ser una referencia a Deuteronomio 4:9. Escuchemos. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Esto de verdad es ser uno que se preocupa por aplicar la palabra a su vida diaria, confiando en el Señor que para cumplir así con su ayuda, en lo que más mínimo de lo que debe ser en cuanto a amar a Dios. Dios mismo es el que nos ayuda a hacer esto. Muchos piensan que los deberes y las obligaciones de la ley y aún así del evangelio son imposibles de cumplir, que nadie puede cumplir, pero Dios mismo una y otra vez insiste que es con su ayuda, es su propósito ayudar a su pueblo a cumplir su deber, a cumplir con los requisitos de la ley. Amar a Dios y amar al prójimo como debiéramos, de servir al Señor sirviendo a nuestra humanidad, de vigilar por su propia santidad, la pureza de su corazón, la justicia que Dios, la justicia de Dios mismo en formas prácticas en su mundo. Esto es lo que es el evangelio. Así podemos ser de verdad hacedores de la palabra. No poner en saco roto el eterno mensaje de la salvación completa que libera el alma. Vivir por y para el Señor en la belleza de una vida transformada por su Santo Espíritu. En otras palabras, ser hacedores y no tan solo oidores de su palabra. Esto es ser bendecido en nuestra obra. Este es el propósito, esta es la meta, esto es lo que Dios quiere que vivamos cada día, no tan solo como un ideal, sino como una práctica, como algo que de veras cambia nuestra vida. Ojalá podamos de veras vivir así, ponerlo en práctica. Bendiciones, mis hermanos. Hasta la próxima sesión.